La fracción parlamentaria de Morena manifiesta su solidaridad con la lucha de los trabajadores del SAS y pobladores de Veracruz, Puerto, Boca del Río y Medellín en defensa de sus fuentes de trabajo. Reiteramos nuestro rechazo total a la privatización del agua. Con su venia, señor presidente, bajo la noche funeral, los jóvenes masacrados seguían temblando. Todos tenían en los ojos más o menos el mismo recado: no nos olviden. La historia de México ha juzgado el 2 de octubre de 1968, al menos en su terrible significación moral de los gobernantes de aquellos años, a pesar de que nunca se conocerá el número exacto de muertos en aquella tarde en Tlatelolco. No existe la menor duda de que fue un crimen masivo, inútil e injustificable, un acto de terrorismo de Estado contra un movimiento estudiantil que, al margen de sus acciones de protesta, nunca recurrió a métodos de lucha violentos. Una masacre que dejó incontados muertos y a la sociedad mexicana en estado de shock, y el trauma de esta matanza, que no merece el eufemismo de tragedia, sino debe de ser nombrado como lo que fue: un crimen de Estado, impune hasta el día de hoy. Fueron 4 meses del movimiento estudiantil mexicano, de julio a octubre de 1968, que hoy cumplen sus 47 años de vida y muerte. El movimiento estudiantil representó la lucha por las libertades cívicas y contra un presidencialismo autoritario, la lucha contra un sistema político que aún nos asfixia y no termina aún por transformarse. El movimiento estudiantil despertó a la sociedad de un letargo donde solo se había ocupado de vivir una realidad fantasma en un país en el que nada pasaba, a una realidad combativa, enfrentándose a la violencia de un Estado paternalista, combatiendo con el arma más importante que posee la juventud, que es la imaginación. El gobierno mexicano mostró su verdadero rostro autoritario con la matanza, vio sellado su destino. Un gobierno que asesina su disidencia cívica es una dictadura. Donde había disidencia juvenil, el gobierno consideró que existía la más oscura conspiración comunista contra México. La justificación gubernamental para reprimir a los estudiantes era el falaz argumento de una supuesta injerencia extranjera. Pretendía justificar el autoritarismo del sistema político que ya había mostrado su cara represiva contra médicos, maestros y ferrocarrileros. En 1968 hubo vencedores y vencidos. El régimen venció al movimiento democrático. No obstante, no fue una derrota para siempre, ni un triunfo total del viejo régimen. El prestigio del movimiento creció, el descrédito del partido gobernante y sus formas de gobernar se profundizó. Aunque haya matices sobre el impacto del 68, no hay duda de que esta lucha anticipó una larga lucha por el derecho a la democracia y a la diversidad, a la ciudadanía y a la libertad de los mexicanos y las mexicanas. Compañeras y compañeros legisladores, México cambió después de 1968, pero aún es un país con profundas desigualdades sociales, sin libertades democráticas plenas y con un sistema político que se resiste al cambio. Hoy, a 47 años del movimiento estudiantil, nosotros y todos los que comulgamos con las causas democráticas, no dudamos que esta legislatura debe rendir un homenaje a los jóvenes que marcharon por las calles de la Ciudad de México, existiendo un futuro democrático para nuestra nación. En Morena sabemos que al rendir tributo a los mártires del movimiento estudiantil de 1968, estamos rindiendo un tributo a los millones de mexicanos que durante décadas han aportado su sabiduría o su sangre para la transformación democrática de nuestra patria. Por ello, presento esta iniciativa de decreto para escribir con letras de oro en el frontispicio de esta representación del pueblo a la frase: a los mártires del movimiento estudiantil de 1968, para que seamos capaces de alzar la vista para identificarnos en nuestra historia moderna, para reconocernos bajo una misma causa libertaria. En los muros de este recinto está escrita parte de nuestra historia patria, son nuestra memoria y nuestra guía. Por eso resulta necesario romper el hito de la historia oficial y reconocer a dichos actores del cambio democrático como parte insustituible de la historia nacional. Hoy, como en el pasado, 2 de octubre no se olvida. Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa: decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase: a los mártires del movimiento estudiantil de 1968. Yo no estuve ahí, pero tampoco olvido. Muchas gracias.